Apreciados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para los días domingo quiero compartirles una corta serie de 3 sermones bajo el título No dejes de caer el gozo en medio de la adversidad. Está basado en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 21. Y quiero comenzar enseñando que el gozo es una de las virtudes de la vida controlada por el Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Por lo tanto, se nos da mandamiento de regocijarnos en todos los momentos y en todas las cosas. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijados en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijados. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 nos dice, está siempre gozosos. El gozo en el creyente está siempre marcado con la palabra perpetuidad. Realmente existe una sola justificación para que los creyentes pierdan su gozo, y eso es cuando pecan. Y por esta misma razón deben de buscar el gozo de la salvación con amargura de lágrimas. Considere lo que dijo David después de su pecado en el Salmo capítulo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero realmente nunca deberíamos perder nuestro gozo por la adversidad o las pruebas, o ser negativos sencillamente porque las cosas no son como quisiéramos que fueran. No obstante, resulta común que los cristianos dejen que las circunstancias cambiantes de las dificultades o males que estropean sus vidas los saquen de su equilibrio y les robe su gozo en el Señor. Los cristianos deberían aceptar por la fe y experimentar las pruebas y los sufrimientos, concluyendo que deberíamos esperarlas y de creer que el Señor tiene un propósito bueno y glorioso con ellos. Es una realidad que en medio de cualquier circunstancia difícil se encuentra la lucha por mantener nuestro gozo. Por eso quiero traer al escenario al amado Pablo, el cual constituye un modelo real de éxito en esa lucha de no dejar de caer el gozo en medio de la adversidad. Ni en el libro de los Hechos, ni en sus cartas, se registra que Pablo permitiera que alguna circunstancia le quitara su gozo en el Señor Jesús. Por lo contrario, mientras mayor era la adversidad, más insistía él en expresar su gozo. Pablo sentía gozo a pesar de la difícil oposición, porque su meta y propósito primordial era ver esparcirse la imagen de Cristo entre los escogidos. Era la propagación del reino de Dios. Deseo compartirles 3 situaciones que se derivan de su carta a los filipenses, que está en el capítulo 1, versículo 12 al 21, que demuestran cómo Pablo se constituye un ejemplo de cómo mantener su gozo en medio de las pruebas y el sufrimiento. Primero, el gozo
a pesar del problema de la adversidad cuando redunda más bien para el progreso del Evangelio. Segundo, gozo a pesar de los detractores del Evangelio. Y tercero, gozo a pesar de la muerte. Estas tres situaciones las abarcaremos en 3 sermones, como les dije en el principio, que era una serie de 3 sermones. Hoy comenzaremos la primera situación. Pablo evidencia su gozo a pesar de la adversidad cuando redunda más bien para el progreso del Evangelio. Y esta situación nos enseña, en primer lugar, nuestros sufrimientos ayudan al progreso del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 12 de la carta a los Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo les escribió a los filipenses esta carta estando prisionero en Roma. En ese momento se encontraba esperando una decisión del emperador Nerón sobre si sería ejecutado o liberado. Durante este periodo de espera, Pablo tenía ciertas condiciones inusuales con su relación a su encarcelamiento. Él no se encontraba junto con el resto de los prisioneros, sino que se le permitía quedarse a solas, encadenado al soldado que lo custodiaba, en una vivienda alquilada, lo que podemos llamar hoy en día casa por cárcel. Esto lo explica Hechos capítulo 28, versículo 30 al versículo 31. Libro de los Hechos, último capítulo, que es el 28, y últimos 2 versículos bíblicos. Hechos 28, verso 30 y verso 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin embargo, aunque contaba con cierta libertad para predicar el Evangelio y ver a varias personas, Pablo prácticamente seguía siendo un prisionero con todas las restricciones características. Luego de no oír de Pablo en 4 años, sus primeros 2 años en Cesarea y los 2 siguientes años en Roma, los filipenses descubrieron que Pablo estaba retenido como prisionero en Roma. Y por su previa y estrecha relación con él, enviaron a Epafrodito para saber cómo le iba a Pablo y cómo iba el progreso del Evangelio. La respuesta a estas preguntas constituye el centro de la carta a los filipenses. Pablo esencialmente les hace saber a sus lectores que a pesar de las circunstancias se regocijaba. Se gozaba en el Señor Jesucristo. Aunque sus condiciones eran duras y amenazadoras, estaba entre la vida y la muerte. Y sin duda, cuando los creyentes filipenses leyeran esta carta, al resto de hermanos les resultaría decepcionante.
pero que sin embargo el evangelio aún seguía adelante, incluso entre los guardias. Porque Pablo estaba preso, pero el evangelio en libertad. El apóstol lo expresa de la siguiente manera en 2 de Timoteo 2:9. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esto podía ser de tropiezo para quienes habían recibido el evangelio por ministerio de él, de Pablo, ya que sentirían la tentación de avergonzarse por compartir sus ideas cristianas. Y no fuese que también ellos se viesen implicados en la misma aflicción que él padecía. Pues no es ajeno también en nuestro tiempo que la cristiandad considera que los creyentes no deben de pasar por ninguna adversidad, pues aseguran que es un síntoma de maldición o falta de santidad o comunión con Dios. Y han cerrado sus oídos a aquellos mensajeros de Cristo que les ven padeciendo persecución o necesidades por causa de Cristo. Y dicen, ¿qué puede darme este que está en peores condiciones que yo? ¿Cómo podrá librarme de mis necesidades, enfermedades y enemigos si él mismo está en estas condiciones? Pablo fue de bendición para muchos más que cualquier otro predicador. Y no solo en su tiempo. Su ejemplo continúa siendo de admiración para todos nuestros tiempos. Y nuevamente repito esto, Pablo fue de bendición para muchos más que cualquier otro predicador. Y vivía en medio de la adversidad por causa de Cristo. Mi hermano, la extensión del evangelio no se basa en lo que tú eres ni en lo que tú tienes, sino por el poder de Cristo. ¿Puede un cristiano hablar de Cristo con poder, estando sumergido en la pobreza, enfermedad y en prisión? Preguntémosle a Pablo. Pablo, estando en prisión en Roma, dijo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, lo siguiente. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para que nadie se eche atrás ante el escándalo de la cruz, Pablo va a declarar las maravillas de la química divina al extraer de un mal, como era su propio confinamiento, un bien tan grande como la extensión del evangelio. Y la clave que le permitió a Pablo regocijarse fue su capacidad para ver más allá de sus circunstancias. Su mayor prioridad era la extensión que estaba teniendo el evangelio de Cristo, no una preocupación por su propia comodidad. El apóstol dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, lo siguiente, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi amado, es más poderoso el testimonio del Evangelio de Cristo cuando estás en diversas pruebas que cuando estamos en confort. Tú puedes predicarle que tu unión con Cristo está por encima de cualquier cosa e incluso de tu vida misma. Por eso el gozo y la paz de mi alma no se basa en las circunstancias, sino en su amor por mí y en lo que Él ha hecho ya por mí por su gracia. ¿No inquietará este mensaje al oyente? Saber que en medio de la adversidad es posible estar gozosos en Cristo. Cuando el apóstol se veía a sí mismo como un prisionero por el nombre de Cristo, no se regodeaba en la autocompasión. Es decir, no miraba como desgracia su situación y por lo tanto no sentía compasión de sí mismo, sino en cambio él se veía a sí mismo como un siervo o un soldado en servicio de la gran causa de esparcir la buena nueva de Jesucristo. Es cierto que San Pablo padecía a manos de los enemigos magistrados y falsos religiosos del Evangelio. Pero esto no debía servir de ningún tropiezo a los creyentes. Antes bien, les serviría de ejemplo que padecer por la causa de Cristo es el mayor don de Dios dado al hombre. Noten lo que les dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oh, que ser participante de sus padecimientos y el fruto que conlleva de su expansión de su reino sea el motivo de nuestro gozo. Y si su gozo se ha esparcido a otros, pues el apóstol está interesado que los filipenses conozcan el fruto de sus sufrimientos, que no ha sido en vano para con el Evangelio. Puesto que les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, literalmente las cosas concernientes a mí, han redundado más bien, es decir, ha rebosado como una copa, se ha salido de sus bordes por demasiada abundancia en beneficio para el progreso del Evangelio. En la expresión quiero que sepáis, se nota el interés del apóstol por quitar a sus lectores toda preocupación por la situación en que él se hallaba. Como diciéndoles, miren, lo que me ha ocurrido, lejos de impedir el progreso del Evangelio, lo ha promovido y acelerado. La palabra progreso en griego se refiere a un avance logrado por los pioneros que abren brecha delante de un ejército para que éste continúe su marcha. Los sufrimientos de Pablo causaron tal avance del Evangelio. Este avance con un resultado favorable por causa de su encarcelamiento se hizo notorio de dos maneras. La primera manera, que es nuestro segundo encabezado en este mensaje, pues este progreso se hizo notorio hacia los de afuera. El versículo 13 dice,
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. No cabe duda que habían en Roma otros prisioneros que habían apelado al César, monarca de Roma. Pero el caso de Pablo era único. Él no se hallaba allí por ningún motivo político, ni por ningún crimen, ni por alterar la paz del imperio, sino que era manifiesto, evidente a todos, que sus cadenas se debían a su condición de fiel seguidor de Cristo y del valiente proclamador de su evangelio. Esto se sabía, no solo en todo el pretorio, es decir, entre los oficiales del cuartel general de la guardia, no del palacio del César por el momento, aunque ya les había predicado en Jerusalén. Pablo ya les había testificado del evangelio al gobernador Félix, Festo y al rey Agripa. Y sin duda después en su audiencia al César y a su corte. También debemos de tener en cuenta que también entre todos los demás que en la capital del imperio se encontraban, se enteraban del caso del apóstol. Sus mismas cadenas eran el mensaje más elocuente del Evangelio de Cristo. El apóstol menciona con frecuencia su encarcelamiento en cadenas. No solo en Filipenses, en esta carta, sino en casi todas sus cartas. Y siempre de una forma positiva porque él la relacionaba con el progreso de la causa de Cristo. Por ejemplo, Efesios 6:20, cuando se llama embajador en cadenas. Permítanme explicar por qué esto sirvió para avance del Evangelio. En la palabra griega alicides, que se tradujo para cadenas, es en la que encontramos la clave. La alicides era la cadena corta que unía la muñeca del prisionero a la del soldado que le guardaba para que no se pudiera escapar. Entonces la situación era la siguiente. Habían entregado a Pablo al capitán de la guardia pretoriana a la espera de que le juzgara el emperador. Se le había permitido alquilar una casa, pero aún allí había siempre un soldado custodiándole, encadenado con él mediante una alicides, todo el tiempo. Entonces, habría por supuesto una lista de guardias que se turnaban en este servicio. Y en los 2 años, uno tras otro, todos los soldados de la guardia imperial habrían estado de guardia con Pablo, custodiándole. ¡Qué preciosa oportunidad! Aquellos soldados oirían a Pablo predicar y hablar con sus amigos y otros creyentes. Sin duda, durante las largas horas de la guardia, Pablo iniciaría la conversación acerca de Jesucristo con el soldado de turno al que estaba encadenado. La cárcel le había ofrecido la oportunidad de predicar el evangelio al régimen más selecto del ejército romano. No es extraño que declarara que sus cadenas se habían hecho famosas en el pretorio y
y le habían dado una oportunidad única para el avance del Evangelio en ese frente. Además, toda la guardia pretoriana sabría por qué estaba preso Pablo. Muchos de los soldados habían entrado en contacto con Cristo por medio de la palabra, por medio de la evangelización del apóstol Pablo. Y el saberlo habría dado a los hermanos de Filipo un nuevo coraje para predicar el evangelio y testificar de Cristo. Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso al corazón del ejército romano. Y sus cadenas habían sido pócima de coraje que necesitaban los hermanos de Filipos. Qué importante es para nosotros entender esto. Que muchas veces nuestras adversidades, como enfermedades, escasez y persecuciones, dan el mensaje más poderoso del Evangelio. Indiscutiblemente porque nuestras cicatrices en similitud a las cadenas de Pablo testifican que la causa de Cristo tiene un valor inigualable e inalcanzable por las cosas de este mundo, personas y de nuestra propia vida. Este gozo en Cristo, que las personas pueden ver en nosotros, a pesar de las adversidades, es un mensaje poderoso de salvación y conversión para las almas tristes y amargadas por el pecado, o para aquellas que tienen su gozo en las cosas del mundo. La segunda manera, que es nuestro tercer encabezado, pues este progreso se hizo notorio después hacia los de adentro. El versículo 14 nos testifica: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de hermanos, no solo los que estaban en Roma, sino también los de otras provincias que sabían de su encarcelamiento, y aún después de leer esta carta en todas las demás iglesias, al ver la forma en que Pablo llevaba aquellas cadenas por amor a Cristo y por causa del Evangelio, en lugar de avergonzarse de cesar en la proclamación del Evangelio y en las alabanzas al Señor, se mostraban mucho más valientes y atrevidos para dar a conocer constantemente el mensaje de Cristo. El gozo de Pablo en circunstancias externas tan poco propicias para la alegría les alentaba a ellos a sufrir por el mismo queridísimo Maestro, que tales consuelos otorga a los que padecen por él. Si llegaba a ocurrir que les llevaban del púlpito a la cárcel, de una buena gana irían, pues allí habrían de hallarse en tan buena compañía del apóstol. No hay un mensaje más poderoso del Evangelio para los que están afuera y adentro que ver un cristiano que soporta la adversidad con gozo en el Señor. ¿Qué pensaría usted de un cristiano que se agobia en lágrimas hasta lo sumo, renegando y blasfemando a Cristo por sus adversidades?
Sin duda, Pablo lloraba por el dolor en su cuerpo que le producían las cadenas y los azotes. Pero su alma se regocijaba por la causa de Cristo. Las lágrimas y los gemidos son inevitables cuando se trata de cualquier adversidad sobre la humanidad del creyente. Pero cuando con el espíritu de la mente ve que sus sufrimientos sirven para la conversión de un alma, da ánimos y fortaleza a otros creyentes para que prediquen acerca del queridísimo Señor. El espíritu del creyente se satura de regocijo. Oh, qué doloroso es ver a un cristiano en la sala de un hospital agonizando por su vida. Pero qué inspirador de imitación cuando le vemos dando gracias y expresar su gozo en el Señor. ¿Quién no querrá hablar de su Salvador por el motivo de su agradecimiento y gozo? Quizás la ilustración más dramática de la capacidad de Pablo para regocijarse a pesar del sufrimiento y el encarcelamiento tuvo lugar en una época anterior en una prisión en Filipos. Narrado en Hechos capítulo 16, versículo 22 al 33. No lo leeremos para ahorrar un poco de tiempo, pero permítame extraer la enseñanza que hay allí. Dada la situación, esa fue una demostración increíble de gozo de parte de Pablo frente a la adversidad. Las prisiones antiguas, como las de Filipos, en la cual estaba, eran oscuras y lúgubres, sucias y falta de sanidad. Eran sombras de muerte. Además, Pablo y Silas, que le acompañaba, tenían sus brazos y piernas extendidas y luego asegurados en el cepo mientras aún sufrían las heridas de sus azotes. Aún así, Pablo se describe a sí mismo regocijándose en medio de la tortura. A la medianoche orando y cantando himnos al Señor. Y los presos y guardias los oían. Qué glorioso es que en medio de nuestras adversidades la gente pueda escucharnos orando y cantando al Señor, dándole gracias por cualquier situación en la que estamos. Este episodio con el carcelero de Filipo, Pablo ilustra cómo, con qué frecuencia aprovecha de las oportunidades en tiempo de adversidad para esparcir el Evangelio. Esta evangelización se podía ver fácilmente como un desbordamiento de la actitud gozosa de Pablo. Una vez más atrapó la oportunidad, esta vez entre los guardias, como luego lo hizo durante su encarcelamiento en Roma. Evidentemente, todos sus esfuerzos eran fructíferos, haciendo que el Evangelio alcanzase no solo a los hombres del pueblo, sino también a todos los funcionarios. Esto lo expresa en Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Basado en el contexto, no era solo la capacidad de Pablo para expresar el Evangelio lo que causaba el efecto en los guardias, ni tampoco su comportamiento misericordioso y gentil.
Finalmente, él causó efecto porque la verdad que predicaba y el carácter piadoso que mostraba estaban arraigados en un hombre que experimentaba una profunda aflicción. Qué tremenda lección de Pablo para nosotros hoy. Si usted está enfrentándose en una situación difícil de testimonio, ya sea en el trabajo o en la casa, usted puede convertir eso en un proceso fácil, mostrando una conducta de la imagen de Cristo y rasgos de carácter piadoso en medio de la adversidad. Su actitud contrastará fuertemente con lo que otros esperan naturalmente de usted y creará oportunidades para dar testimonio de la gracia y gloria de Cristo. Como aplicación, la prisión puede motivar en muchas personas enojo o abandono. Pero Pablo la vio como otra oportunidad para difundir las buenas nuevas de Cristo. Pablo concluyó que las circunstancias presentes no eran tan importantes como lo que hizo con ellas. Al cambiar una mala situación en algo bueno, alcanzó a los soldados romanos del pretorio y animó a los cristianos que temían la persecución. No necesitamos estar en prisión, pero muchas veces podemos ser tentados, incitados para desanimarnos. En tiempos de indecisión, preocupación financiera, conflictos familiares, problemas en la iglesia o pérdida de nuestro trabajo. La forma como actuemos en dichas situaciones reflejará lo que creemos. Como Pablo, busque oportunidades para demostrar su fe aún en situaciones difíciles. Sea o no que la situación mejore, su fe crecerá más sólida. Y la fe lo llevará a gozarse admirablemente en la forma como el Dios soberano y fiel usa el dolor nuestro para tejer sus maravillosos planes de salvación. Podemos gozarnos cómo Dios usa nuestros sufrimientos para salvar a otros. Noemí no sabía que sus sufrimientos amargos eran parte del precio que debía pagar por ir a la tierra extranjera y anunciar el plan de redención a los moabitas, de los cuales algunos, como el caso de Ruth, sería incluida en los hijos de Dios y atraída al pueblo del pacto a vivir bajo la promesa de la salvación y vida abundante. ¿Sabía usted que Dios puede usar sus sufrimientos para traer un alma y Cristo la salve? De hecho, Dios usó los sufrimientos del Calvario para redimirle a usted. Y nuestros sufrimientos no son nada comparables a los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué entonces no estar dispuestos a sufrir para que Cristo salve un alma? Pero muchas veces nosotros nos quejamos ante Dios sin saber que Él está usando nuestros sufrimientos para salvar un alma, y aún quizás la de un pariente, mediante la cual será reconocida en el reino de Dios como una perla incrustada en nuestra corona de vida. San Pablo dice en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con alegría eterna. Podemos preguntarnos, Noemí comprendía que su dolor por causa del hambre y muerte de sus parientes era necesario para que Ruth fuera traída a Belén a reconocer el señorío del Dios de Israel en su vida. Tal vez ella no lo sabía, pero nosotros podemos percibir la dirección soberana de Dios para esta humilde y valiente mujer, usándola para salvar el alma de Ruth. Amados, muchas veces Dios usa el dolor nuestro para dar alegría y el placer de la salvación a muchos. Así fue el caso de José, vendido por sus hermanos, esclavo, prisionero en Egipto, para salvar a su pueblo. Lo dice Génesis 50:20. Lo hizo con Cristo, pues gracias a sus sufrimientos hoy tenemos salvación. Y así como Cristo vio el fruto de la aflicción de su alma, salvando a muchos, y por lo tanto quedando satisfecho, gozoso, como lo dice Isaías 53:11, nosotros en medio de nuestros sufrimientos retroalimentemos nuestro gozo al ver la salvación de las almas. Hacer fiesta y gozarnos con banquete con los ángeles en el cielo por un pecador que se arrepiente. San Lucas 15:7. Amados, en medio de la más grande aflicción, el Señor está haciendo sonar la melodía de su incomparable propósito eterno en Cristo. Las notas de sus bondadosos planes suenan en medio de nuestros desafinados gritos de incomprensión ante su dulce sinfonía. Por lo cual debemos gozarnos en sus brazos y refugiarnos plácidamente y confiadamente en sus propósitos, creyendo que somos instrumentos para la salvación de otros y para fortaleza de otros creyentes. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, ruego y te imploro que el mensaje de hoy quede escrito en el corazón de mis hermanos, de todos mis oyentes. Que en medio de la adversidad por la que ellos pasan, su gozo reabunde, su gozo rebose en sus corazones, dando una mirada celestial de que esto ayudará, contribuirá para el progreso del Evangelio. Gracias, Señor, también por darnos el privilegio de participar en tus padecimientos. En Cristo Jesús, te amo y te honro. Amén.